La pequeña Roque, Guy de Maupassant. El cartero Médric Crompel, al que todo el mundo en el pueblo llamaba familiarmente Médry, salió a la hora de siempre de la casa de correos de Rue Le Thor. Tiró a campo traviesa por las praderas de Boulogne para alcanzar la orilla del río Prendille y llegar siguiendo el curso de sus aguas a la aldea de Courvelin, en la que daba comienzo su reparto de correspondencia. Caminaba deprisa a lo largo del cauce angosto del río, que entre espumas, hervores y rezongos, corría por su lecho tapizado de hierbas bajo una bóveda de sauces. Las peñas que entorpecían su carrera quedaban circundadas como de una collera de agua, de una especie de corbata rematada por un nudo de espuma. Se formaban en algunos sitios cascadas de un pie de altura, invisibles a veces, que levantaban un ruido sordo y suave por debajo del follaje, de las plantas trepadoras, del techo de verdura. Conforme avanzaba el río, se ensanchaban sus orillas, formándose un pequeño lago apacible, en el que nadaban las truchas por entre la verde cabellera que ondula en el fondo de los arroyos de corriente sosegada. Médric seguía su camino, sin ojos para nada, sin otro pensamiento que este. Mi primera carta es para la casa Poivron, y ya que llevo otra para el señor Renardet, tengo pues que atravesar el Oquedal. Su blusa azul, ceñida a la cintura con una correa, cruzaba con marcha regular y rápida sobre el fondo de la verde hilera de sauces, y la gruesa vara de acebo que le servía de bastón avanzaba a su lado al mismo ritmo que sus piernas. Pasó el Brandish por un puente, que consistía en un único tronco de árbol que llegaba de una orilla a otra sin más barandilla que una cuerda amarrada a dos pilotes clavados en ambas márgenes. El Oquedal, que pertenecía al señor Renardet, alcalde de Courvelin, y uno de los más fuertes propietarios del lugar, era un bosque de árboles de mucha edad, corpulentos, rectos como columnas, y cubría en una longitud de media legua la orilla izquierda del riachuelo, que servía de límite a aquella bóveda inmensa de follaje. Grandes arbustos que recibían el calor del sol habían crecido al borde mismo de las aguas, pero en el interior del bosque centenario solo crecía el musgo, un musgo espeso, suave y acolchado, que llenaba la atmósfera estancada con un ligero olor a moho y a ramas muertas. Médric acortó el paso, se quitó el kepí negro, adornado con un galón rojo, y se enjugó la frente. No eran todavía las 8 de la mañana, pero ya hacía calor en la pradera. Acababa de ponérselo otra vez y ya reanudaba su rápida marcha, cuando distinguió, al pie de un árbol, un cortaplumas, un cuchillito de niño. Al cogerlo del suelo, descubrió también un dedal y enseguida un estuche de agujas que estaba a 2 pasos de aquel. «Se los entregaré al señor alcalde», pensó, después de recogidos aquellos objetos, y reanudó su camino, pero ahora se fijaba en todo, como si esperase encontrar algo más. De pronto, se detuvo en seco, como si hubiera tropezado con una barra de madera. Delante de él, a 10 pasos de distancia, tendido de espaldas, yacía sobre la capa de musgo un cuerpo infantil, completamente desnudo. Era una niña de unos 12 años. Tenía los brazos en cruz, las piernas abiertas y la cara tapada con un pañuelo. Un ligero rastro de sangre manchaba sus muslos. Médric
avanzó de puntillas, como temeroso de un peligro y al mismo tiempo con los ojos desorbitados. ¿Qué podía ser aquello? Estaría dormida seguramente, pero reflexionó que a nadie se le ocurriría dormir así desnudo a las 7:30 de la mañana y en la fresca temperatura de un bosque. Eso quería decir que estaba muerta y que se hallaba en presencia de un crimen. Aunque había sido un soldado veterano, le corrió con solo pensarlo un escalofrío por la espalda. Pero además, era cosa tan rara en la región un asesinato, y más aún el asesinato de un niño que no daba fe a lo que sus ojos veían. Y no parecía tener ninguna herida, fuera de aquella sangre coagulada en la pierna. ¿Cómo? ¿Cómo podía haber sido muerta? Se paró muy cerca de ella y la contemplaba, apoyado en su bastón. Tenía que conocerla él, porque conocía a todos los habitantes de la comarca, pero como no podía verle la cara, no le era posible adivinar su nombre. Se inclinó para quitar el pañuelo que le tapaba el rostro. De pronto se detuvo, con la mano extendida, asaltado por un pensamiento. ¿Le estaba permitido cambiar algo en el estado del cadáver antes que la justicia tomase cartas en el asunto? Médric se representaba a la justicia como una especie de general a quien nada se le pasa por alto y para el que tanta importancia tiene un botón como una cuchillada en el vientre. Podría ser que debajo de aquel pañuelo descubriesen la prueba decisiva. Se trataba, en resumidas cuentas, de una pieza de convicción que perdería su fuerza al ser tocada por una mano torpe. Se enderezó entonces, dispuesto a salir corriendo a dar aviso al señor alcalde. Pero le detuvo un nuevo pensamiento. Si por casualidad la niña estaba viva aún, haría mal en abandonarla de aquel modo. Se puso con mucho tiento de rodillas, bastante apartado de la niña, como medida de prudencia, y alargó la mano hacia uno de sus pies. Estaba frío, helado, con el frío terrible que hace tan pavorosa la carne muerta y que no deja ningún lugar a dudas. Según dijo después el cartero, le dio al tocar aquello un vuelco al corazón y se le secó la saliva en la boca. Se puso bruscamente en pie y echó a correr por el oquedal en dirección a la casa del señor Guenardet. Caminaba a paso gimnástico, con el bastón debajo del sobaco, los puños cerrados y la cabeza echada hacia adelante. La valija de cuero, llena de cartas y de periódicos, saltaba rítmicamente sobre sus hombros. La residencia del alcalde se hallaba situada al extremo del bosque y hundía un ángulo de sus muros en las aguas de un pequeño estanque que formaba en aquel lugar el Brindil. Era un caserón cuadrado, muy antiguo, construido de piedra gris y que en otros tiempos había sufrido repetidos asedios, estando coronado por una torre de 20 metros de altura que surgía de entre las aguas. Aquella ciudadela sirvió en tiempos pretéritos para atalayar desde su altura toda la región. Se le conocía con el nombre de la Torre del Zorro, Renard, y de ahí sin duda se derivó el nombre de Guenardet, que llevaban los propietarios de aquel feudo, que según decían, por más de 200 años estaba en manos de la misma familia. Los Guenardet pertenecían a cierta burguesía, con ribetes de aristocracia, que abundaba en los campos antes de la Revolución. El cartero entró como una tromba en la cocina, donde se estaban desayunando los criados, y gritó: ¿Se ha levantado ya el señor alcalde? Necesito hablar con él ahora mismo. Todos tenían a Médric por hombre serio y formal, y comprendieron enseguida que ocurría alguna cosa grave. Cuando se lo dijeron al señor Guenardet,
mandó que pasase en el acto. Entró el cartero, pálido y jadeante, con el kepis en la mano, y se encontró al señor alcalde sentado a una mesa muy ancha, llena toda de papeles esparcidos en desorden. Era hombre alto y corpulento, macizo y coloradote, con la fuerza de un buey y muy querido en la comarca, a pesar de su genio violento en exceso. Tendría alrededor de los 40 años. Había enviudado 6 meses atrás y vivía de sus tierras como un hidalgo campesino. La fogosidad de su temperamento le había acarreado situaciones difíciles, pero las autoridades superiores de Rueil-le-Tour lo sacaban de ellas como amigos indulgentes y discretos. No llegó en cierta ocasión hasta a tirar desde lo alto del pescante al conductor de la diligencia porque había estado a punto de aplastar a Micmac, su perro de parada. ¿No le hundió las costillas a un guardia jurado que pretendió denunciarlo porque cruzaba con la escopeta al hombro por unas tierras de otro vecino? Y con ocasión de haberle detenido en el pueblo el subprefecto, ¿no lo cogió por el cuello de la levita, diciéndole que aquello no era una gira de inspección, sino una gira electoral? El señor Renardet, por tradición familiar, era siempre contrario al gobierno. Preguntó el alcalde. ¿Qué ocurre, Medric? Señor, he encontrado en su oquedal a una niña muerta. Renardet se levantó con la cara como un ladrillo rojo. ¿Qué dice usted? ¿Una niña? Sí, señor, una niña, completamente desnuda, de espaldas en el suelo, con sangre muerta, muerta sin duda alguna, señor. El alcalde dejó escapar un juramento. Dios de Dios, apostaría que es la pequeña Roque. Acaban de avisarme que falta desde anoche de su casa. ¿En qué sitio la encontró usted? Entonces, el cartero detalló el lugar y se ofreció para acompañar hasta allí al alcalde. Pero Renardet le ordenó con brusquedad. No lo necesito. Vaya a buscar al guarda rural, al secretario de la alcaldía y al médico. Dígales que vengan enseguida y prosiga su reparto. Vaya, márchese, y que vengan a reunirse conmigo en el bosque. El cartero, hombre disciplinado, obedeció y se retiró, furioso y desconsolado por no poder asistir al levantamiento del cadáver. El alcalde salió a su vez, cogió el sombrero, un sombrero grande y flexible, de fieltro gris y alas muy anchas, y se detuvo unos momentos en el umbral de su casa. Se extendía delante de él un amplio espacio cubierto de césped, sobre el que resaltaban los 3 manchones de color rojo, azul y blanco, de otros tantos encañonados de flores que estaban en todo su esplendor, uno frente a la fachada de la casa y los otros 2 a sus lados. Más allá se elevaban al cielo los primeros grandes árboles del oquedal. A la izquierda, por encima del río Prendil, que formaba allí un ancho remanso, se distinguían largas praderas, toda una zona de verdes llanuras, cortadas por regueras y filas de sauces que parecían monstruos, enanos achaparrados, montados constantemente, luciendo sobre su tronco, muy grueso y corto, un plumero de ramas delgadas. A mano derecha, detrás de los establos, de las cuadras de caballos y demás edificios cercanos a la finca, empezaban las casas del pueblo, que era rico y cuyos habitantes se dedicaban a la cría del ganado vacuno. Renardet bajó muy despacio la escalinata de entrada, torció a la izquierda, llegó a la margen del río y caminó por ella lentamente, con las manos a la espalda. Llevaba la cabeza inclinada y de cuando en cuando miraba alrededor por si veía llegar a las personas a quienes había mandado buscar. Cuando entró en la arboleda, se detuvo, se quitó el sombrero
y se enjugó la frente, lo mismo que había hecho Médric, porque el sol abrasador de julio caía como lluvia de fuego sobre la tierra. Nuevamente echó a andar el alcalde, y de nuevo se detuvo y volvió sus pasos. De pronto se inclinó, mojó su pañuelo en las aguas del arroyo que corría a sus pies y se lo colocó en la cabeza, dentro del sombrero. Le corrían las gotas de agua por las sienes, por las orejas violáceas, por el cogote colorado y ancho, y penetraban una tras otra por debajo del cuello blanco de su camisa. Viendo que tardaban en llegar, se puso a golpear el suelo con el pie, y al cabo de un rato gritó: «¡Ohé! ¡Ohé!». Una voz le contestó hacia la derecha: «¡Ohé! ¡Ohé!». Y apareció el médico por debajo de los árboles. Era un hombrecillo delgado. Había sido cirujano en el ejército y era tenido en la comarca por hombre muy capacitado. Para andar se apoyaba en un bastón porque había quedado cojo de resultas de una herida que recibió en el servicio. Aparecieron luego el guarda rural y el secretario de la alcaldía. Los había llamado al mismo tiempo y venían juntos. Acudían jadeantes, con caras de espanto, al paso unas veces, corriendo otras con la prisa de llegar, moviendo con tal violencia los brazos que se hubiera dicho que caminaban con ellos tanto como con los pies. Renardet dijo al médico: «¿Sabe ya usted de qué se trata?». «Sí, del cadáver de una niña que ha encontrado Médric en el bosque». «Exacto. Andando, pues». Echaron a andar a la par, seguidos por los otros dos hombres. El musgo amortiguaba por completo el ruido de sus pisadas. Sus ojos buscaban algo delante de ellos, a lo lejos. El doctor Labarre extendió de pronto la mano. «Allí está». A lo lejos, bajo los árboles, se distinguía una cosa de color claro. De no saber ya de qué se trataba, no lo hubieran adivinado. Era tan blanco y brillante que lo hubieran tomado por alguna ropa blanca caída al suelo. Un rayo de sol que se filtraba por entre las ramas iluminaba la pálida carne con una raya oblicua que le cruzaba el vientre. Conforme se fueron acercando, distinguieron paulatinamente las formas, la cabeza tapada, vuelta de cara al río, y los dos brazos extendidos como una crucifixión. «Siento un calor horrible», dijo el alcalde. Se agachó otra vez y volvió a empapar el pañuelo en las aguas del Prendil, poniéndoselo de nuevo en la cabeza. El médico, aguijoneado por el hallazgo, aceleró el paso. Cuando estuvo junto al cadáver, se inclinó para examinarlo, pero no lo tocó. Arrugaba las narices, como cuando se mira un objeto extraño, y daba vuelta lentamente alrededor del cadáver. Sin incorporarse aún, sentenció: «Violación y asesinato, que luego comprobaremos. Por lo demás, esta niña era ya casi mujer. Fíjese en los pechos». Los dos senos, bastante desarrollados ya, caían sobre el busto, flácidos por el efecto de la muerte. El médico levantó con cuidado el pañuelo que tapaba la cara, y ésta apareció negra, horrible, con la lengua fuera y los ojos desorbitados, y siguió diciendo: «Vaya, después de abusar de ella, la estrangularon». Palpó el cuello. «Estrangulada con las manos, pero sin que hayan dejado ninguna marca particular, ni señal de las uñas, ni impresión de los dedos. En efecto, se trata de la pequeña Roque». Volvió a colocar con mucha delicadeza el pañuelo en su sitio. «Ya nada tengo que hacer. Lleva por lo menos 12 horas muerta. Hay que dar cuenta de ello al juzgado». En pie, con las manos a la espalda, Renardet miraba fijamente el cuerpecito tendido sobre la hierba.
dijo muy quedo. ¡Ah, qué miserable! Habría que encontrar las ropas. El médico palpaba las manos, los brazos y las piernas. Sin duda salía de bañarse, dijo. Estarán a orillas del agua. El alcalde dio órdenes. Tú, Principio, le hablaba al secretario de la alcaldía. Búscame esas prendas por la orilla del río. Tú, Máximo, se dirigía al guarda rural. Corre a Guilletot y que venga el juez de instrucción con los gendarmes. Que estén aquí dentro de 1 hora, ¿me comprendes? Los 2 hombres se alejaron a paso ligero y Renardet dijo al médico: ¿Quién ha podido ser el canalla capaz de un acto así en esta comarca? Vaya usted a saber, dijo el médico. Cualquiera ha podido hacerlo. Individualmente, todos son capaces, y en términos generales, ninguno. De todos modos, esto es obra de algún vagabundo, de algún obrero sin trabajo. Desde que tenemos la República, no se ven por los caminos más que gente de esa ralea. Los 2 eran bonapartistas. El alcalde manifestó a su vez. Sí, no puede ser sino uno de fuera, un transeúnte, un vagabundo sin hogar ni tierra. El médico completó la frase con un esbozo de sonrisa. Y sin mujer. Como no disponía de buena cena, ni de buen alojamiento, se ha procurado lo demás. Nadie se imagina la cantidad de hombres que andan por el mundo, capaces de cometer en un momento dado un crimen. ¿Tenía usted ya conocimiento de que hubiese desaparecido esta niña? Mientras hablaba, iba tocando con la punta de su bastón, uno tras otro, los dedos rígidos de la muerta, como si tocase las teclas de un piano. Sí, la madre vino ayer a buscarme, a eso de las 9 de la noche, porque la niña no había vuelto a casa para cenar, como de costumbre a las 7. Hasta medianoche la anduvimos buscando a gritos por los caminos, pero no se nos ocurrió entrar en el oquedal. Claro está que para hacer una búsqueda eficaz había que esperar a que fuese de día. ¿Quiere usted un cigarrillo?, dijo el médico. Gracias, pero no tengo ganas de fumar. Este espectáculo me ha revuelto un poco, ¿sabe? Seguían en pie los 2, contemplando aquel cuerpo de adolescente, tan frágil y pálido, sobre el oscuro musgo. Un moscón de vientre azul que se paseaba por un muslo se detuvo en las manchas de sangre, echó otra vez a andar, cuerpo arriba, recorrió el costado con su caminar, ligero y entrecortado, se subió a uno de los senos, bajó de él para explorar el otro, buscando algo que succionar en aquella muerta. Los 2 hombres seguían con la vista las evoluciones del punto negro. El médico exclamó: ¡Qué bonito efecto hace una mosca encima de la piel! Las señoras del siglo pasado sabían lo que hacían cuando se ponían moscas en la cara. ¿Por qué se habría perdido esa costumbre? El alcalde, sumido en sus pensamientos, parecía no oírle. Súbitamente se volvió a mirar porque le sorprendió un ruido, el de una mujer de delantal azul y gorro que corría bajo los árboles. Era la madre, la Goc. Así que descubrió a Renardet, se puso a gritar. ¡Mi niña! ¡Mi niña! ¿En dónde está mi niña? ¡Mi niña! ¡Mi niña! Estaba tan enloquecida que ni siquiera se le ocurría mirar al suelo. Pero de pronto la vio y se paró en seco, juntó las manos y alzó los 2 brazos al cielo, lanzando un alarido agudo y desgarrador, un alarido de animal mutilado.
Se arrojó luego sobre el cuerpo, se arrodilló y arrancó de un tirón el pañuelo que tapaba la cara. Al ver aquel rostro, horrible, negro y convulsivo, volvió a levantarse de golpe, para caer enseguida boca abajo, vomitando en el espeso musgo sus gritos pavorosos y no interrumpidos. Su alargado y seco cuerpo, al que se pegaban las ropas, se estremecía, sacudido por las convulsiones. Se advertía el horrible temblor de sus huesudos tobillos y de sus magras pantorrillas, cubiertas por burdas medias azules. Sus dedos, agarrotados, arañaban el suelo, como queriendo abrir en él un hoyo donde esconderse. El médico murmuró conmovido: «¡Ah, pobre vieja!». Renardet sintió que se le revolvían ruidosamente las tripas y dejó escapar una especie de estornudo estrepitoso que le salió al mismo tiempo de la nariz y de la boca. Sacó el pañuelo del bolsillo y lo humedeció con sus lágrimas, tosiendo, sollozando y sonándose con fuerza las narices, y al mismo tiempo balbuceaba: «¡Dios, Dios! ¡Dios de Dios! ¿Quién habrá sido el cerdo que ha hecho esto? Quisiera verlo en la guillotina». Se presentó otra vez Principio, con el semblante desconsolado y sin nada en las manos, y dijo muy quedo: «No encuentro nada, señor alcalde. Nada. Absolutamente nada por ningún sitio». Se asustó el alcalde y contestó con voz pegajosa y llorona: «¿Qué es lo que no encuentras?». «Los vestidos de la pequeña, señor». «¿Que no? ¿Que no los encuentras? Pues bien, sigue buscando y da con ellos, o me las entendré contigo». Bien sabía aquel hombre que no se le podía llevar la contraria al alcalde, y se alejó otra vez con desgana, lanzando hacia el cadáver una asustadiza mirada de reojo. Debajo de los árboles resonaban voces lejanas. Era el rumor confuso de una muchedumbre que se acercaba, porque Médric, durante su reparto, había ido llevando la noticia de puerta en puerta. Los habitantes del lugar, estupefactos en los primeros instantes, hablaron del caso en la calle, de puerta a puerta, pero luego se reunieron y hablaron, discutieron, comentaron el suceso durante algunos minutos. Finalmente, acudían para ver por sus propios ojos. Llegaban en grupos, un poco vacilantes e inquietos, por miedo a la primera emoción. Al ver el cuerpo, se detuvieron, no atreviéndose a avanzar más y cuchicheando entre ellos. Luego se animaron, anduvieron algunos pasos, volvieron a hacer alto, se adelantaron de nuevo y acabaron formando, alrededor de la muerta, de la madre, del médico y de Renardet, un círculo apretado, inquieto y ruidoso, que se iba estrechando cada vez más con los bruscos empujones de los que llegaban. Llegaron hasta el mismo cadáver y hubo algunos que se agacharon para palparlo. El médico los apartó de allí y el alcalde, saliendo de su atontonamiento, se enfureció, quitó el bastón al doctor Labarbe y se arrojó sobre sus administrados, balbuciendo: «Largo de aquí, hato de bestias, largo de aquí». No hizo falta más de un segundo para que el cordón de curiosos se ensanchase 200 metros. Larocque se incorporó, se dio media vuelta y, sentada en el suelo, lloraba tapándose la cara con las manos juntas. La muchedumbre discutía el caso y los muchachos registraban con ávidos ojos aquel cuerpo desnudo. Renardet se fijó en este detalle, se quitó bruscamente su chaqueta de hilo y la echó sobre la niña, que desapareció por completo bajo la amplia prenda. Los curiosos iban acercándose poco a poco. El oquedal se llenaba de gente. Un rumor ininterrumpido de voces subía hasta el tupido follaje de los árboles enormes.
El alcalde, en mangas de camisa, con el bastón en la mano, seguía erguido, en actitud de combate. Parecía irritado por aquella curiosidad de la gente y no hacía más que repetir: «Al que se acerque le abro la cabeza como si fuera un perro». Los campesinos, que le temían mucho, se mantuvieron alejados. El doctor Labarre, que estaba fumando, se sentó junto a la Roque e intentó distraerla, hablándole. La vieja se quitó enseguida las manos de la cara y dio rienda suelta a su dolor, en un torrente de frases lacrimosas y precipitadas. Le contó su vida toda, su matrimonio, la muerte de su hombre, que era domador de bueyes y que murió de una cornada, la infancia de la niña y su vivir miserable de viuda sin recursos y con una hija. No tenía en el mundo más que a la niña y se la habían matado. Y semejante desaparición sorprendía a todo el mundo. Se la habían matado en aquel bosque. La acometió de súbito el impulso de volver a mirarla. Se arrastró sobre las rodillas hasta el cadáver. Levantó por uno de los bordes la prenda que la cubría. Se dejó caer al suelo otra vez y rompió de nuevo en alaridos. La multitud permanecía callada, espiando con avidez todos los gestos de la madre. De pronto se arremolinó la gente y se oyeron gritos de «¡Los gendarmes! ¡Los gendarmes!». Se veía a lo lejos a 2 gendarmes que avanzaban al trote largo, dando escolta a su capitán y a un señor pequeñito, de patillas rojas, que bailaba como un mono, afirmado en los estribos de una gran yegua blanca. El guarda jurado había llegado en el momento mismo en que el juez de instrucción, el señor Putois, montaba en su yegua para dar el paseo cotidiano, porque se tenía, con gran regocijo de sus subordinados, por un gallardo jinete. Echó pie a tierra, al mismo tiempo que el capitán dio un apretón de manos al alcalde y al médico, lanzando una mirada codiciosa a la chaqueta de hilo en la que se marcaban las formas del cuerpo que yacía debajo. Una vez que estuvo al corriente de los hechos, empezó por hacer que los gendarmes despejasen de gente el oquedal. El público, arrojado de allí, reapareció enseguida en la pradera, formando a lo largo de la otra orilla del río Brindille una apretada fila de cabezas inquietas y agitadas. El médico dio a su vez explicaciones que Bernadette transcribía con lápiz a su cuaderno de notas. Se hicieron todas las comprobaciones del caso, tomando nota de ellas y discutiéndolas, pero no condujeron a ningún descubrimiento. También Máximo volvió sin rastro de las ropas. Semejante desaparición sorprendía a todo el mundo, y nadie se la explicaba más que suponiendo que se tratase de un robo, pero como todas aquellas ropas no valían un franco, también el robo era inadmisible. El juez de instrucción, el alcalde, el capitán y el médico se habían puesto también a buscar, de 2 en 2, en la orilla del río, separando hasta las ramas más pequeñas. Renardet se expresaba de este modo dirigiéndose al juez. «¿Cómo se explica que este miserable haya escondido o se haya llevado las ropas, abandonando el cuerpo de ese modo al aire libre, a la vista de cualquiera?» El otro, que era astuto y perspicaz, le contestó: Sí, esa es tal vez una treta. El autor de este crimen es un bruto, un pillo redomado. Sea como sea, lo descubriremos. El retumbo de un carruaje les hizo volver la cabeza. Era que llegaban también al lugar del suceso el fiscal y el suplente, el médico forense y el escribano del tribunal. Reanudaron la búsqueda, sin dejar de hablar con gran animación. Renardet dijo de pronto: «Ya lo saben ustedes, se quedarán a almorzar conmigo». Todos aceptaron la invitación con una sonrisa, y el juez de instrucción, creyendo que ya habían dedicado bastante tiempo aquel día a la pequeña Roque, se dirigió al alcalde preguntándole:
No habría inconveniente en que haga llevar el cadáver a casa de usted, ¿verdad? Supongo que dispondrá de alguna habitación en la que quede a disposición mía hasta la noche. El interpelado se turbó balbuciendo. Sí, no. A decir verdad, preferiría que no lo llevasen a mi casa, ¿sabe usted? Por la servidumbre, que habla ya de aparecidos en la torre del Zorro. Se me marcharían todos. No, preferiría que no lo llevasen a mi casa. El magistrado se sonrió. Bien, mandaré que lo lleven directamente a Guy para la autopsia. Y volviéndose al suplente, le preguntó: «Podré disponer de su coche, ¿verdad?» «Sí, desde luego». Volvieron todos al lado del cadáver. Larocque estaba ahora sentada al lado de su hija, con la mano de ésta entre las suyas, y la mirada vaga y sin expresión, perdida en el vacío. Los dos médicos intentaron alejarla de allí para que no viese llevar el cadáver, pero ella comprendió en el acto lo que iban a hacer. Y arrojándose sobre el cuerpo, se abrazó a él estrechamente y gritaba tirada encima de su hija: «No, no se la llevarán. Es mía ahora. Me la han matado. La han matado. La quiero para mí. No se la llevarán ustedes. No». Todos los hombres, turbados e indecisos, permanecían en pie en torno a ella. Renardet se arrodilló para hablarle. Escuche usted, señora Roque. No hay más remedio que hacerlo si queremos descubrir al asesino. De otro modo, no lo sabríamos jamás, y es preciso dar con él para castigarlo. Cuando lo hayamos encontrado, le devolveremos su hija. Yo se lo prometo. Aquel razonamiento venció la resistencia de la mujer, y en sus ojos enloquecidos se encendió una llama de odio. «¿De modo, pues, que lo cogerán?», preguntó. «Sí, señora, le doy mi palabra». Entonces se levantó resuelta a que hiciesen lo que quisiesen, pero oyó decir por lo bajo al capitán: «Es una cosa extraordinaria el que no se hayan encontrado sus ropas». Aquello despertó en su cerebro de campesina una idea nueva que no se le había ocurrido hasta entonces, y preguntó: «¿Dónde están sus ropas? Esas son mías. Que me las den. ¿Dónde las han puesto?». Entonces le explicaron que no habían podido encontrarlas, y ella las exigió con desesperada obstinación, llorando y gimiendo. «Son mías. Las exijo. Son mías. ¿Dónde están? Que me las den». Cuantos más esfuerzos hacían por calmarla, mayores eran los sollozos y su obstinación. Ya no reclamaba el cuerpo, sino las ropas de su hija. Quería las ropas de su hija tanto, quizá, por inconsciente avaricia de personas sin recursos, para la que una sola moneda de plata representa una fortuna, como por ternura maternal. Cuando el cuerpecito, envuelto en mantas que había ido a buscar a casa de Renardet, desapareció de su vista dentro del coche, la vieja, en pie bajo las ramas de los árboles, sostenida por el alcalde y el capitán, gritaba: «Ah, no me queda nada en este mundo. Ni siquiera su gorrito. Ni siquiera su gorrito. No me queda nada, ni siquiera su gorrito. Ay». Acababa de llegar el cura,
un cura grueso ya, aunque era joven. Se encargó de llevarse a la señora Roque y él y ella se encaminaron juntos hacia el pueblo, al conjuro de la palabra del eclesiástico, que le prometía 1000 compensaciones. Se iba dulcificando el dolor de la madre. Sin embargo, no dejaba de repetir, aferrada a aquella idea que la dominaba por el momento sobre todas las demás. ¡Ah! Si tuviese por lo menos su gorrito. Renardet le gritó desde lejos. «Señor cura, almorzará usted también con nosotros, de aquí a 1 hora». El sacerdote volvió la cabeza y contestó. «Con mucho gusto, señor alcalde. Estaré a las 12 en su casa». Todo el grupo se dirigió a la casa de Renardet, cuya fachada gris y cuya alta torre, levantada sobre la orilla del río Brindille, se divisaban por entre el ramaje. La comida se prolongó mucho. Hablaron del crimen. Coincidieron todos en que había sido cometido por algún vagabundo que pasó por allí casualmente, en el instante mismo en que la pequeña se estaba bañando. Los magistrados regresaron a Rue, anunciando que volverían al día siguiente muy temprano. El médico del pueblo y el cura regresaron a sus casas, en tanto que Renardet, después de dar un largo paseo por las praderas, se metió en el oquedal y estuvo caminando por él hasta la noche, muy despacio y con las manos detrás de la espalda. Se acostó temprano y aún estaba durmiendo la mañana siguiente, cuando el juez de instrucción entró en su dormitorio frotándose las manos y con semblante satisfecho. «¿Cómo es eso?», dijo. «¿Duerme usted todavía? Pues bien, han ocurrido esta mañana novedades». El alcalde se sentó en la cama. «¿Qué novedades?». «Un hecho muy curioso, por cierto. Ya se acordará usted de que la madre pedía ayer un recuerdo de su hija, sobre todo su gorrito. Pues bien, esta mañana, cuando la mujer ha abierto su puerta, se ha encontrado en el umbral los 2 pequeños zuecos de la niña. Y esto demuestra que el autor del crimen es alguien del pueblo y que se ha compadecido de ella. Además, el cartero Médric me ha entregado el dedal, un cuchillito y el estuche de agujas de la muerta. Por consiguiente, el autor del crimen se llevó las ropas para esconderlas y dejó caer esos objetos que estaban en un bolsillo. A lo que yo doy más importancia es al detalle de los zuecos, que revelan en el asesino cierta cultura moral y una capacidad de enternecimiento. Vamos pues a pasar revista, si usted no tiene inconveniente en ello, a los principales habitantes del pueblo». El alcalde se había levantado y llamó para que le llevasen agua caliente con que afeitarse. «Con mucho gusto», contestó, «pero como es tarea larga, podríamos empezarla ahora mismo». El señor Pituin se había sentado a horcajadas en una silla, fiel aún dentro de casa a su manía de jinete. Renardet, frente al espejo, se cubrió la cara de espuma blanca y pasó después la navaja por el suavizador, y mientras tanto iba diciendo: «El primer habitante de Carvelán se llama José Renardet, alcalde y propietario rico, hombre áspero que pega a los guardas y a los cocheros». El juez de instrucción se echó a reír. «Con esto me basta. Pasemos al siguiente». El que sigue en importancia es el señor Peldon, teniente alcalde, ganadero de reses vacunas, también propietario rico. Es un campesino taimado, ladino y astuto en cuestiones de dinero, pero incapaz, según mi opinión, de haber cometido semejante crimen. El señor Pituin dijo: «Adelante». Y mientras Renardet se afeitaba y se lavaba, prosiguió aquel análisis moral
de todos los habitantes de Carvelán. Al cabo de 2 horas de discusión, las sospechas se concentraron en 3 individuos bastante dudosos: un cazador furtivo llamado Cavalé, un pescador de truchas y de cangrejos llamado Paquié y un domador de bueyes llamado Clovis.